La vida humana, según Arthur Schopenhauer, oscila como un péndulo incesantemente entre el dolor y el aburrimiento. Pero, ¿qué impulsa este movimiento perpetuo? Es la voluntad, esa fuerza ciega e irracional que reside en el núcleo de todo lo que existe y que en nosotros se manifiesta como un torrente inagotable de deseos. Y la metafísica de la voluntad, el motor ciego del universo. Este no es un mero concepto psicológico, sino la clave de bóveda de su metafísica. Para Schopenhauer, el mundo se presenta bajo dos aspectos inseparables: el mundo como representación y el mundo como voluntad. El primero es el mundo fenoménico, el que percibimos a través de nuestros sentidos y organizamos mediante las formas a priori del espacio, el tiempo y la causalidad, tal como Kant lo había postulado. Es el mundo de los objetos, de los cuerpos, de las leyes naturales. Pero detrás de este velo de malla, detrás de la ilusión de la multiplicidad y la individualidad, late una realidad única, incognoscible en sí misma, que es la voluntad. La voluntad es el Ding an sich de Kant, pero despojada de su carácter puramente formal y dotada de un impulso ciego, una fuerza cósmica sin propósito ni intelecto. Es un querer vivir incesante, una sed metafísica que se objetiva en todos los grados de la naturaleza, desde la fuerza de la gravedad, el magnetismo, la cristalización, hasta el instinto de supervivencia humano y la pulsión sexual. Es la esencia interna, el motor inagotable de todo fenómeno, profundización en la ceguera de la voluntad. La voluntad no tiene un objetivo final, no es teleológica, simplemente quiere. Es un esfuerzo perpetuo, una tensión sin descanso. Si tuviera un objetivo, una vez alcanzado, la voluntad cesaría y el universo se detendría. Pero la voluntad es infinita y eterna, por lo que su manifestación en la vida es un ciclo interminable de necesidad y satisfacción fugaz. Esta ceguera es la fuente de la tragedia. La naturaleza en su conjunto es un campo de batalla donde las objetivaciones de la voluntad luchan entre sí. El depredador contra la presa, el hombre contra el hombre y el hombre contra sí mismo. Cada deseo insatisfecho es una forma de dolor. Y cuando un deseo se cumple, la satisfacción es fugaz. La meta se desvanece y el vacío del aburrimiento se instala, o peor aún, un nuevo deseo, más voraz, toma su lugar. Esta es la esencia de la trampa de las expectativas. Gundo. La trampa de las expectativas. El cálculo fallido del intelecto Schopenhauer invierte la tradición filosófica occidental que había visto la felicidad como el fin último de la vida. Para él, la vida no es un regalo, sino una tarea, un castigo. El dolor es el elemento positivo, lo que se siente de forma inmediata y real. La felicidad, en cambio, es negativa, es la mera cesación de un dolor o de una necesidad. Las expectativas son la manifestación intelectual de esta voluntad. Son los castillos que construimos en el aire, las promesas que le hacemos al futuro. Esperamos la felicidad en el próximo ascenso, en la nueva relación, en la adquisición material. Pero esta expectativa es una trampa por dos razones fundamentales. 1. La naturaleza negativa de la satisfacción. Cuando el deseo se cumple, la alegría es breve. El objeto deseado pierde su encanto tan pronto como se posee. La voluntad, que es infinita, no puede ser saciada por objetos finitos. La euforia de la consecución es solo el alivio de la tensión del deseo, y no una felicidad duradera. El vacío que sigue es el aburrimiento, la prueba de que la voluntad no ha sido aplacada sino simplemente redirigida. 2. El aumento del potencial de dolor. Cuanto mayor es la expectativa, mayor es la inversión de la voluntad en el resultado.
La decepción no es proporcional a la pérdida objetiva, sino a la expectativa subjetiva. Si esperamos poco, cualquier resultado es una ganancia. Si esperamos la perfección, cualquier imperfección es una catástrofe. Ejemplo práctico. La trampa de la carrera profesional. Un joven invierte años de su vida en la expectativa de alcanzar un puesto de alta dirección. Sacrifica relaciones, salud y tiempo libre. La voluntad le susurra que la felicidad reside en la cima. Cuando finalmente alcanza el puesto, descubre que la realidad es una mezcla de nuevas responsabilidades, envidias, estrés y, lo más doloroso, la misma sensación de vacío que sentía antes, solo que ahora con un salario mayor. La expectativa era la felicidad. La realidad es la necesidad de establecer una nueva expectativa para escapar del aburrimiento y el dolor inherentes a la existencia. La trampa se cierra. El deseo de escapar del dolor crea un nuevo deseo que, al cumplirse, solo produce un dolor diferente o el aburrimiento. Ejemplo práctico: la expectativa de la riqueza. La voluntad nos impulsa a creer que la riqueza nos liberará del sufrimiento. La expectativa es que el dinero compre la felicidad. Sin embargo, la riqueza solo cambia la naturaleza del dolor. El pobre sufre por la necesidad, el rico sufre por el aburrimiento, por el miedo a la pérdida y por la constatación de que la satisfacción material no ha aplacado la sed metafísica de la voluntad. El rico, al haber eliminado las necesidades básicas, se enfrenta directamente al vacío existencial, al aburrimiento, que es la voluntad sin objeto. El pobre, al menos, tiene la expectativa de la satisfacción de la necesidad como motor. La trampa de la riqueza es que, al cumplir la expectativa material, expone la voluntad a su propia vacuidad, obligando al individuo a buscar nuevos y más extravagantes deseos para llenar el vacío, un ciclo que solo intensifica el sufrimiento. La riqueza no elimina la voluntad, simplemente le proporciona un campo de juego más amplio y, por lo tanto, un potencial de decepción más grandioso. 3. La ilusión de la individualidad y la ética de la compasión. La voluntad es una, pero se manifiesta en una multiplicidad de individuos. La ilusión de la individualidad es lo que nos hace ver a los demás como seres separados y, a menudo, como obstáculos para la satisfacción de nuestra propia voluntad. Esta ilusión es la fuente del egoísmo, la maldad y la injusticia. Schopenhauer, a pesar de su pesimismo, encuentra una grieta en el muro del egoísmo: la compasión. La compasión es el acto ético fundamental, el único que tiene valor moral genuino. Consiste en la capacidad de trascender la ilusión de la individualidad y reconocer que el sufrimiento del otro es, en esencia, nuestro propio sufrimiento, ya que ambos somos manifestaciones de la misma voluntad sufriente. La compasión no es una expectativa de recompensa o un cálculo utilitario, es un conocimiento metafísico, el reconocimiento de que tú eres eso. Una frase que Schopenhauer toma de las Upanishads. Al sentir compasión, negamos momentáneamente el egoísmo de nuestra voluntad individual y nos identificamos con la voluntad universal. Reflexión adicional. La trampa de las expectativas en las relaciones. En el ámbito de las relaciones personales, la trampa de las expectativas es particularmente cruel. Proyectamos en el otro la expectativa de que nos complete, de que sea la fuente de nuestra felicidad. Esta expectativa es una carga insoportable para cualquier ser humano. El amor romántico como engaño de la voluntad. Schopenhauer ve el amor romántico como el engaño más astuto de la voluntad. No es un sentimiento puro, sino el impulso ciego de la voluntad de la especie para asegurar la mejor combinación genética para la próxima generación.
La intensa pasión y las expectativas idealizadas que la acompañan son solo el cebo. Una vez que el objetivo reproductivo se cumple, la voluntad se retira, dejando tras de sí la desilusión y la frustración de las expectativas no cumplidas. La persona amada, que era vista como un ángel, se revela como un ser humano imperfecto, y la decepción es amarga. La expectativa de que el amor sea una fuente de felicidad eterna es la mayor de las trampas románticas, ya que confunde el impulso metafísico de la especie con la satisfacción individual. Cuarto, la estética como respiro temporal, el intelecto liberado. Si la vida es sufrimiento y la voluntad es su causa, ¿cómo podemos encontrar alivio? Schopenhauer propone dos caminos, el estético y el ascético. La contemplación estética es el primer respiro. Cuando nos sumergimos en el arte, nuestro intelecto se libera del servicio de la voluntad. Dejamos de ver los objetos como medios para satisfacer nuestros deseos y los vemos como ideas platónicas, como formas puras, eternas e inmutables. El arte como negación de la causalidad. Al contemplar una obra de arte, suspendemos el principio de razón suficiente, especialmente la causalidad. No preguntamos ¿para qué sirve esto?, sino ¿qué es esto? En ese momento de pura contemplación desinteresada, somos un sujeto puro de conocimiento, un ojo sin voluntad. El dolor y el deseo desaparecen porque el intelecto ya no está esclavizado por la voluntad. Es una liberación temporal, un sábado del tormento de la voluntad, profundización en la música. La objetivación directa de la voluntad, Schopenhauer, otorga a la música un estatus metafísico único. Mientras que las otras artes son objetivaciones de las ideas platónicas, la música es la objetivación directa de la voluntad misma. La música y la expectativa. La música no representa los fenómenos del mundo, sino la esencia interna de esos fenómenos, la voluntad. Las notas graves representan los grados inferiores de la voluntad. La melodía representa la voluntad consciente, el querer individual. La estructura de la música, con su ritmo, armonía y melodía, imita el movimiento de la voluntad, la tensión, la disonancia y la resolución. Al escucharla, no estamos participando en la voluntad, sino contemplándola en su forma más pura. La expectativa de la resolución de un acorde disonante se cumple, pero esta satisfacción es puramente estética, no práctica. No genera un nuevo deseo mundano, sino una comprensión momentánea de la esencia del querer. Es un escape de la trampa, aunque breve, porque nos permite ver la voluntad sin ser arrastrados por ella. La ascesis, la negación radical de la voluntad. El camino estético es un paliativo. La solución radical y permanente al sufrimiento es la ascesis, la negación de la voluntad de vivir. Este es el punto donde Schopenhauer se acerca más al budismo y al hinduismo. La ascesis implica 1. La castidad voluntaria, negación del impulso reproductivo, la manifestación más fundamental de la voluntad de la especie. 2. La pobreza voluntaria. Renuncia a la propiedad y a la comodidad, negando la voluntad de conservación. 3. El ayuno y la mortificación. Debilitamiento del cuerpo para debilitar la voluntad que se objetiva en él. El asceta, al negar su propia voluntad, se convierte en un espejo para el resto de la humanidad, mostrando que la liberación es posible. El estado final del asceta es la nihilización, la cesación de todo querer, la extinción de la voluntad individual y, por extensión, la negación de la voluntad universal. Reflexión profunda. La moderación de las expectativas como ascesis moderna. Para el hombre común, la ascesis total es inalcanzable o indeseable. Sin embargo,
La sabiduría de Schopenhauer nos ofrece una forma de ascesis intelectual, la moderación consciente de las expectativas. Si la decepción es el resultado de la diferencia entre la expectativa y la realidad, la solución más práctica es reducir la expectativa al mínimo. Schopenhauer aconseja, no poner las expectativas demasiado altas, porque la decepción es el resultado más probable. Si se moderan los deseos, cualquier sorpresa que aparezca en tu camino te parecerá una ganancia. Esto no es cinismo, sino pesimismo lúcido. Es la comprensión de que el mundo, gobernado por la voluntad ciega, no tiene la obligación de ser justo, bueno o satisfactorio para nosotros. Al aceptar la naturaleza trágica de la existencia, nos liberamos de la expectativa de una felicidad utópica. La ascesis moderna, por lo tanto, es la disciplina mental de no permitir que el intelecto sirva ciegamente a la voluntad, proyectando futuros ilusorios. Es un acto de resistencia filosófica contra la tiranía del deseo. Sexto, la trampa de las expectativas en la era digital. En la era moderna, la voluntad ha encontrado nuevos y poderosos vehículos para generar expectativas y, por lo tanto, sufrimiento. Redes sociales y la expectativa de la vida perfecta. Las plataformas digitales son teatros de la representación donde cada individuo cursa una versión idealizada de su vida. Vemos la felicidad ajena y la voluntad nos obliga a establecer una expectativa irreal para nuestra propia vida. La comparación constante es una máquina de generar dolor, ya que la realidad siempre palidece frente a la representación digital. La trampa aquí es doble. No solo sufrimos por nuestras propias expectativas no cumplidas, sino también por la expectativa de que debemos proyectar una vida que cumpla con las expectativas de los demás. La necesidad de validación externa se convierte en un deseo insaciable, una nueva forma de la voluntad que nunca puede ser plenamente satisfecha, ya que la aprobación es siempre fugaz y dependiente de la próxima publicación. La cultura del siempre más. El capitalismo moderno se basa en la insatisfacción perpetua, en la promesa de que el próximo producto, la próxima actualización, el próximo logro nos traerá la felicidad. Esta es la voluntad en su forma económica más pura. Se nos enseña a esperar un crecimiento constante, una mejora lineal de la calidad de vida, lo cual es una falacia metafísica. La vida para Schopenhauer es un ciclo de dolor y aburrimiento, no una escalera ascendente hacia la dicha. La expectativa de la innovación constante es la trampa que mantiene a la voluntad en movimiento, prometiendo un futuro que nunca llega. Séptimo, profundizando en conceptos clave A, la muerte y la voluntad. La muerte es el momento de mayor terror para el individuo, ya que parece ser la aniquilación de su voluntad. Sin embargo, desde la perspectiva metafísica de Schopenhauer, la muerte es solo el fin de una manifestación particular de la voluntad. La voluntad en sí misma es indestructible e intemporal. La expectativa de la inmortalidad personal es otra trampa. Schopenhauer ofrece una forma de inmortalidad, pero no la que el ego desea. La inmortalidad de la voluntad que se perpetúa en nuevas manifestaciones. El individuo muere, pero la esencia que lo animaba permanece. Aceptar esto es moderar la expectativa más fundamental, la de la supervivencia eterna del ego. El terror a la muerte es, en esencia, el terror de la voluntad individual a su propia negación, un terror que solo se supera al reconocer la unidad de la voluntad en todo. B. El intelecto como servidor de la voluntad. El intelecto no es el amo, sino el sirviente de la voluntad. Su función principal es idear medios para satisfacer los deseos de la voluntad. Es un faro que ilumina el camino, pero el motor es la voluntad.
La trampa de las expectativas se basa en esta servidumbre. El intelecto, al proyectar escenarios futuros y calcular la satisfacción, crea la ilusión de que la voluntad puede ser satisfecha permanentemente. Solo cuando el intelecto se libera de esta servidumbre puede ver la voluntad por lo que es, una fuerza ciega y sin sentido. La razón se convierte en la herramienta más sofisticada de la voluntad, creando sistemas complejos que prometen la satisfacción, pero que solo sirven para perpetuar el ciclo de deseo y dolor. 8. La expectativa de sentido y el absurdo de la existencia. Una de las expectativas más profundas y dolorosas que la humanidad ha albergado es la de que la vida tiene un sentido o un propósito trascendente. Schopenhauer, al postular la voluntad como una fuerza ciega y sin intelecto, desmantela esta expectativa. El universo indiferente. El universo en su esencia no se preocupa por la felicidad o el sufrimiento humano. La voluntad simplemente se manifiesta. Esperar que la existencia tenga un significado preordenado es una proyección antropomórfica de nuestro propio deseo de orden y consuelo. La decepción que sigue a la búsqueda fallida de este sentido es una de las fuentes más profundas de la angustia moderna. La solución, el sentido creado. La única forma de encontrar un sentido es a través de la negación de la voluntad. Al liberarnos del querer, podemos dedicarnos a la contemplación desinteresada o a la compasión. En estos actos, el sentido no es descubierto, sino creado como un respiro moral y estético en un universo sin sentido. La expectativa de un sentido externo es una trampa. La creación de un sentido interno y temporal es la liberación. 9. La profundidad del dolor y la superficialidad del placer. Schopenhauer insiste en que el dolor es la sustancia de la vida, mientras que el placer es meramente la sombra, la interrupción de la dolorosa tensión del deseo. Esta asimetría es crucial para entender la trampa de las expectativas. Si el placer fuera un estado positivo, podríamos acumularlo. Podríamos esperar que una vida llena de logros y satisfacciones nos llevara a una felicidad permanente. Pero como el placer es negativo, cada satisfacción es un punto final, no un escalón. El dolor, en cambio, es la regla. La salud, por ejemplo, no se siente, solo sentimos la enfermedad. La libertad no se nota, solo notamos la restricción. La expectativa de un placer positivo y duradero es, por lo tanto, una ilusión metafísica. Es esperar que la ausencia de algo se convierta en una presencia. Esta expectativa está condenada al fracaso por la propia estructura de la realidad. X. Aprofundamento na ética. Justicia y bondade. Schopenhauer distingue entre justicia y bondade. Justicia es la negación del egoísmo hasta el punto de no causar dolor a los demás. Es una virtud negativa. No hagas daño a nadie. Se basa en el reconocimiento de que el otro es también una manifestación de la voluntad y, por lo tanto, un ser sufriente. La justicia es el límite mínimo de la moralidad. Bondade, caridad, es la afirmación activa de la compasión, el impulso de ayudar al otro a aliviar su sufrimiento. Es una virtud positiva. Ayuda a todos en la medida de tus posibilidades. La trampa de las expectativas se manifiesta aquí cuando esperamos que los demás sean justos o buenos con nosotros. El mundo, gobernado por la voluntad egoísta, no tiene la obligación de ser moral. Esperar la justicia perfecta o la bondad universal es establecer una expectativa que el mundo fenoménico, en su esencia, no puede cumplir. La sabiduría consiste en practicar la bondad sin la expectativa de reciprocidad, porque el acto ético es su propia recompensa. La negación momentánea del egoísmo y la identificación con el sufrimiento universal.
La expectativa de un orden moral cósmico es una de las más grandes trampas religiosas y filosóficas. 11. A influencia da filosofía oriental. La afinidad de Schopenhauer con el pensamiento oriental, especialmente el budismo y el Vedanta, es fundamental para su visión de la trampa de las expectativas, Buda y el deseo. La primera noble verdad del budismo es que la vida es sufrimiento, y la segunda es que el sufrimiento es causado por el deseo. Schopenhauer encuentra en esto una confirmación de su propia intuición sobre la voluntad. La expectativa es la forma occidental de Trishna, Vedanta y el velo de Maya. La idea del mundo como representación y la ilusión de la individualidad se asemejan al concepto de Maya en el Vedanta. Maya es el velo de la ilusión que nos impide ver la unidad subyacente de la realidad. La trampa de las expectativas es una consecuencia directa de vivir bajo el velo de Maya, creyendo que la felicidad se encuentra en los objetos ilusorios de la representación. La solución oriental, al igual que la ascesis schopenhaueriana, es la liberación de este ciclo de deseo y sufrimiento a través del conocimiento y la renuncia. La diferencia clave es que Schopenhauer, a diferencia de algunas escuelas orientales, no ve la posibilidad de una unión positiva con la divinidad, sino solo la cesación del querer. 12. El pesimismo como herramienta de liberación. El pesimismo de Schopenhauer no es una invitación a la inacción, sino una herramienta para la liberación intelectual. Al aceptar la verdad incómoda de la existencia, nos liberamos de la expectativa más grande y más dañina, la expectativa de que la vida debe ser feliz. La ventaja del pesimista. El optimista, al esperar la felicidad, se decepciona constantemente. El pesimista, al esperar el dolor y la dificultad, se sorprende gratamente por la ausencia de estos. Cada momento de paz, cada pequeña alegría, se convierte en una ganancia inesperada. La moderación de las expectativas se convierte en una estrategia de vida que maximiza la satisfacción relativa. El pesimismo es, paradójicamente, el camino hacia la serenidad. Es la renuncia a la ilusión que nos permite enfrentar la realidad con una calma imperturbable. 13. La voluntad en la cultura contemporánea. El FOMO y la expectativa de la experiencia total. En la sociedad actual, la voluntad se manifiesta en el fenómeno del fear of missing out. El FOMO es la expectativa ansiosa de que, en este preciso momento, otros están experimentando algo mejor, más significativo o más feliz que nosotros. Esta expectativa es un motor de sufrimiento constante. 1. Multiplicidad de opciones. La voluntad se siente abrumada por la infinita variedad de experiencias posibles y la elección de una implica el dolor de la renuncia a todas las demás. 2. La expectativa de la plenitud. El FOMO se basa en la expectativa ilusoria de que existe una experiencia perfecta, que si se alcanza, saciará la voluntad. Esta es la trampa en su forma más moderna. La solución schopenhaueriana sería la aceptación estoica de la limitación. La vida es finita, el tiempo es limitado y la voluntad nunca será completamente saciada. Al renunciar a la expectativa de la experiencia total, encontramos paz en la experiencia presente, por imperfecta que sea. El FOMO es la voluntad gritando que no quiere perderse ninguna de sus posibles objetivaciones. 14. La sabiduría de la edad y la disminución de la voluntad. Schopenhauer observa que la vejez a menudo trae consigo una disminución de la intensidad de la voluntad. Las pasiones se calman, los deseos se moderan. Esto no es necesariamente una felicidad positiva, sino una disminución del dolor. La sabiduría de la edad es, en esencia, la moderación involuntaria de las expectativas. El anciano,
habiendo experimentado el ciclo de deseo y decepción, ya no invierte tanta voluntad en el futuro. Esta resignación pasiva es un eco de la ascesis activa. Podemos, a través de la filosofía, alcanzar esta sabiduría de forma prematura, no por la experiencia del fracaso, sino por la comprensión intelectual de la inevitabilidad del fracaso de la voluntad. 15. La expectativa de la autorrealización y el mito del héroe. La cultura moderna está obsesionada con la expectativa de la autorrealización o el ser la mejor versión de uno mismo. Esta es una manifestación particularmente insidiosa de la voluntad, ya que disfraza el deseo egoísta de poder y distinción con un lenguaje de crecimiento personal. El mito del héroe, que debe superar obstáculos para alcanzar su potencial, es la narrativa dominante. La trampa reside en la expectativa de que existe un potencial fijo y glorioso que, una vez alcanzado, traerá la felicidad. Schopenhauer nos diría que este potencial es solo otra forma de la voluntad. El impulso de ser más es el mismo impulso ciego que anima a la ameba. La autorrealización, cuando se alcanza, es solo otro punto de partida para un nuevo conjunto de expectativas y, por lo tanto, un nuevo sufrimiento. El sabio no busca la autorrealización, sino la autonegación, la disolución del ego, que es la fuente de la voluntad individual. La expectativa de ser especial es una de las más grandes trampas del ego. 16. La filosofía de la historia y la expectativa de progreso. Schopenhauer era profundamente escéptico respecto a la filosofía de la historia de su época, que veía la historia como un progreso lineal hacia un estado de perfección. Esta expectativa de progreso es otra trampa. Para Schopenhauer, la historia es solo la eterna repetición de los mismos dramas, impulsados por la misma voluntad inmutable. Los escenarios cambian, pero el guión es siempre el mismo: deseo, lucha, sufrimiento, breve satisfacción y nuevo deseo. Esperar que la humanidad, a través de la política o la tecnología, alcance un estado de utopía es una expectativa condenada. La voluntad es la misma en el hombre de las cavernas y en el hombre moderno. La tecnología solo proporciona medios más sofisticados para que la voluntad se manifieste y cause sufrimiento. La lucidez histórica es la renuncia a la expectativa de un futuro radicalmente mejor. 17. La importancia de la soledad y la expectativa social. El hombre, al ser una manifestación de la voluntad, es inherentemente egoísta. La sociedad es un compromiso forzado por la necesidad, no por el amor. La trampa de las expectativas sociales es esperar que la sociedad nos proporcione consuelo, comprensión o un sentido de pertenencia que solo puede encontrarse en la negación de la voluntad. Schopenhauer elogia la soledad como el refugio del hombre sabio. En la soledad, uno se libera de la necesidad de cumplir con las expectativas de los demás y de la decepción que resulta de las expectativas puestas en los demás. El hombre que tiene riqueza interior no necesita la sociedad para escapar del aburrimiento. La soledad es un paso hacia la ascesis, una forma de reducir la voluntad social. 18. La expectativa de la verdad absoluta en la filosofía. Incluso en la filosofía, la voluntad puede crear una trampa. La expectativa de alcanzar una verdad absoluta y definitiva que resuelva todos los misterios. Schopenhauer, al postular la voluntad como la cosa en sí, reconoce los límites del intelecto. El intelecto solo puede operar en el mundo de la representación. La voluntad, en su esencia, es incognoscible. La sabiduría filosófica, por lo tanto, no es la posesión de la verdad absoluta, sino la aceptación de la limitación. Es la renuncia a la expectativa de una respuesta final y la satisfacción de comprender la estructura fundamental del sufrimiento. 19. La trascendencia del ego
y la paz estoica. La negación de la voluntad, ya sea a través de la ascesis o de la moderación de las expectativas, conduce a un estado que se asemeja a la ataraxia estoica o la apateia cristiana primitiva. No es un estado de éxtasis, sino de paz profunda. Esta paz se logra al trascender el ego, al ver que el yo individual es solo una manifestación temporal de la voluntad universal. Al dejar de identificarnos con nuestros deseos y expectativas, el dolor de la decepción pierde su aguijón. La trampa de las expectativas es, en última instancia, la trampa del ego. Es la creencia de que mi voluntad debe ser satisfecha. La liberación es el reconocimiento de que la voluntad es una fuerza cósmica ciega y que la única libertad real reside en no querer. 20. El arte de la renuncia. La verdadera libertad. La renuncia a las expectativas no es un acto de derrota, sino de libertad radical. Mientras estamos atados a la expectativa, somos esclavos del futuro y de las condiciones externas. La voluntad nos mantiene en una cadena de causalidad. Deseo A lleva a la acción B, que se espera que produzca el resultado C. Al renunciar a la expectativa del resultado C, rompemos la cadena. La acción B se convierte en un fin en sí misma, o en un acto de compasión o contemplación, liberado de la tiranía del querer. Esta es la única forma de libertad que Schopenhauer permite, la libertad de la voluntad. Ejemplo práctico. La expectativa de la gratitud. Un individuo realiza un acto de bondad con la expectativa de gratitud o reconocimiento. Si la gratitud no llega, el acto se convierte en una fuente de dolor y resentimiento. La voluntad ha convertido un acto potencialmente ético en un negocio egoísta. El sabio, al practicar la bondad sin la expectativa de reciprocidad, realiza un acto puro de negación de la voluntad. La paz que resulta es la recompensa, no la gratitud externa. 21. Epílogo. El despertar de la ilusión. El mensaje de Schopenhauer es un despertar. Nos invita a mirar la vida sin el filtro rosa de las expectativas optimistas. Es un llamado a la madurez intelectual, a la valentía de ver la verdad. La trampa de las expectativas se desarma con la comprensión. Al entender que el deseo es sufrimiento, que la felicidad es negativa y que la voluntad es ciega, dejamos de luchar contra la corriente de la existencia. En lugar de esperar la felicidad, aprendemos a apreciar la ausencia de dolor. En lugar de esperar la perfección, aceptamos la imperfección. En lugar de esperar la recompensa, encontramos valor en la resignación lúcida. Esta es la sabiduría que Schopenhauer nos lega. La única manera de vencer la trampa de las expectativas es dejar de jugar el juego. Es en la negación del querer donde reside la única paz que el mundo, tal como es, puede ofrecer. La vida es un sueño pesado, y la filosofía de Schopenhauer es el despertador que nos obliga a enfrentar la realidad, una realidad donde la única victoria es la renuncia a la batalla. 22. La voluntad y la ciencia. La expectativa de la explicación total. Incluso en el ámbito de la ciencia, la voluntad se manifiesta como la expectativa de una explicación completa y definitiva del universo. La ciencia, al operar bajo el principio de razón suficiente, busca la causalidad y la ley. La trampa del determinismo, la expectativa de que la ciencia revelará una fórmula determinista que explique todo, desde el movimiento de los planetas hasta la elección humana, es una trampa de la voluntad. Schopenhauer argumentaría que, aunque el mundo como representación está sujeto a la causalidad, la voluntad en sí misma, como la cosa en sí, es libre de la causalidad. La expectativa de un determinismo total es un intento del intelecto de someter la voluntad a sus propias leyes, un intento condenado al fracaso.
La ciencia puede explicar el cómo del mundo, pero nunca el porqué de la voluntad. 23. La expectativa de la salud perfecta y la tiranía del cuerpo. En la sociedad contemporánea, la salud se ha convertido en un imperativo moral y una fuente de expectativas insaciables. El cuerpo como voluntad objetivada. Para Schopenhauer, el cuerpo es la objetivación más inmediata de la voluntad. Cada órgano es la voluntad hecha visible. El estómago es la voluntad de nutrirse. Los genitales son la voluntad de reproducirse. La expectativa de una salud perfecta y eterna es la voluntad negándose a aceptar su propia naturaleza finita y sufriente. La decepción de la medicina. La medicina moderna, aunque alivia el dolor, no puede eliminar la voluntad, la expectativa de que la tecnología médica nos liberará de la enfermedad y la muerte es la trampa de la voluntad en su forma biológica. Cada enfermedad curada es reemplazada por una nueva preocupación. Cada año de vida ganado solo pospone el encuentro final con la negación de la voluntad. La sabiduría consiste en aceptar la fragilidad del cuerpo y moderar la expectativa de una existencia libre de sufrimiento físico. 24 serie. La expectativa de la fama y la vanidad. La fama, el deseo de ser recordado y admirado por otros, es una de las manifestaciones más patéticas de la voluntad. Es la expectativa de que la voluntad individual pueda trascender su propia finitud a través de la opinión de los demás. La fama post-mortem. Schopenhauer distingue entre la fama póstuma y la fama contemporánea. La fama póstuma es un consuelo para el filósofo o artista que sabe que su obra es una objetivación de las ideas y que, por lo tanto, tiene un valor eterno. La fama contemporánea, sin embargo, es sólo la satisfacción de la vanidad, un deseo fugaz que depende de la voluntad caprichosa de la multitud. La trampa de la fama es la expectativa de que la aprobación externa pueda llenar el vacío interno de la voluntad. 25. La voluntad y el sueño. La expectativa de la realidad. Schopenhauer utiliza la analogía del sueño para ilustrar la naturaleza ilusoria del mundo como representación. En el sueño, el mundo parece real, pero al despertar, reconocemos su naturaleza ilusoria. La vida como sueño. La vida, con todas sus expectativas y decepciones, es como un sueño pesado. La trampa de las expectativas es la creencia de que este sueño es la única realidad. La filosofía, el arte y la ascesis son los actos de despertar dentro del sueño, de reconocer que la voluntad es el soñador ciego que se atormenta a sí mismo con sus propias creaciones. La renuncia a la expectativa es el primer paso para despertar. 26. La moderación de las expectativas como estrategia de supervivencia. La filosofía de Schopenhauer, lejos de ser una receta para la desesperación, es una estrategia de supervivencia intelectual. Al reducir la expectativa, se reduce el riesgo de decepción y, por lo tanto, el sufrimiento. El principio de la ganancia mínima. Si esperamos poco, incluso un resultado neutro se siente como una ganancia. Si esperamos mucho, incluso un resultado positivo se siente como una pérdida. La moderación de las expectativas es una forma de manipular la balanza psicológica a nuestro favor, transformando la vida de una tragedia constante en una serie de alivios inesperados. 27. La tragedia y la comedia de la existencia. Schopenhauer ve la vida como una tragedia en su conjunto, pero como una comedia en sus detalles. La tragedia de la voluntad. La tragedia reside en la naturaleza inmutable de la voluntad, que condena a todos los seres a un ciclo de deseo y sufrimiento. La comedia de la representación. La comedia reside en los errores, las ilusiones y las expectativas absurdas que el intelecto,
sirviendo a la voluntad, crea. La trampa de las expectativas es el elemento cómico de la vida, el esfuerzo serio y a menudo ridículo que hacemos para alcanzar metas que, una vez alcanzadas, se revelan vacías. La sabiduría es ver la tragedia sin caer en la desesperación y ver la comedia sin caer en la frivolidad. Es mantener una distancia estética de la propia voluntad. 2018. Conclusión final. La paz de la renuncia. La trampa de las expectativas es la ilusión de que el mundo existe para satisfacernos. Schopenhauer nos ofrece la liberación a través de la renuncia lúcida. Al desmantelar la ilusión de la expectativa, no perdemos la esperanza, sino la decepción. Ganamos una paz estoica, una serenidad que no depende de los caprichos de la voluntad o de la fortuna. La vida sigue siendo un péndulo, pero al reducir la amplitud de su oscilación, el dolor y el aburrimiento se vuelven menos extremos. La trampa de las expectativas no es un fallo del destino, sino un error de cálculo filosófico. Es hora de desmantelar la ilusión y abrazar la sabiduría del pesimismo lúcido. Es en la renuncia a la expectativa de la felicidad donde, paradójicamente, encontramos la única forma de paz duradera que la existencia puede ofrecer. La verdadera libertad no es la capacidad de hacer lo que queremos, sino la capacidad de no querer. Y en ese no querer, en esa paz de la renuncia, se encuentra la única victoria posible sobre la tiranía de la voluntad. 27. La voluntad y la ciencia. La expectativa de la explicación total. La ciencia, con su método riguroso y su adhesión al principio de razón suficiente, es la herramienta más poderosa del intelecto para ordenar el mundo como representación. Sin embargo, incluso la ciencia, en su ambición, cae en la trampa de las expectativas. La expectativa es que, al final de la investigación, encontraremos una fórmula unificada, una teoría del todo, que no solo describa el universo, sino que también le confiera un sentido. Schopenhauer nos recuerda que la ciencia opera en el ámbito de la causalidad, del porqué y del cómo de los fenómenos. Pero la voluntad, como la cosa en sí, está más allá de la causalidad. Es la fuente de la energía que la ciencia mide, pero no es la energía misma. Es el motor, pero no el mecanismo. La trampa científica es la expectativa de que el conocimiento objetivo puede agotar la realidad subjetiva. El científico espera que la acumulación de datos y la precisión de las leyes naturales lo liberarán de la incertidumbre existencial. Pero cada respuesta científica solo genera una nueva pregunta, un nuevo deseo de saber. La voluntad se manifiesta en la ciencia como la sed insaciable de conocimiento, un deseo que, como todos los deseos, nunca puede ser completamente satisfecho. La lucidez filosófica es la renuncia a la expectativa de que la ciencia nos dará la paz que solo la negación de la voluntad puede ofrecer. XXX. La expectativa de la salud perfecta y la tiranía del cuerpo. El cuerpo, para Schopenhauer, es la objetivación más inmediata y dolorosa de la voluntad. Cada dolencia, cada necesidad fisiológica es la voluntad recordándonos su tiranía. La expectativa de una salud perfecta y eterna es la negación de la naturaleza fundamental de la existencia. La sociedad moderna, con su culto al cuerpo y a la longevidad, ha elevado la salud a una expectativa casi religiosa. Se espera que, a través de la dieta, el ejercicio y la tecnología médica, podamos trascender la fragilidad humana. Esta expectativa es una trampa porque, 1. El cuerpo es intrínsecamente sufriente. El cuerpo es un mecanismo de dolor y necesidad. Incluso en la salud perfecta, el cuerpo exige ser alimentado, descansado y protegido. Estas exigencias son la voluntad en acción.
y cada una es una fuente potencial de dolor si no se satisface. 2. La tecnología solo posiciona el dolor. La medicina moderna no elimina el sufrimiento, simplemente lo pospone o lo transforma. La expectativa de una vida sin dolor es una ilusión. La sabiduría consiste en aceptar la enfermedad y la muerte como manifestaciones inevitables de la voluntad y moderar la expectativa de una existencia libre de sufrimiento físico. La renuncia a la tiranía del cuerpo a través de la ascesis o la moderación es un paso hacia la paz. 21. La trascendencia del ego y la paz estoica. La negación de la voluntad, ya sea a través de la ascesis o de la moderación de las expectativas, conduce a un estado que se asemeja a la ataraxia estoica o la apatheia cristiana primitiva. No es un estado de éxtasis, sino de paz profunda. Esta paz se logra al trascender el ego, al ver que el yo individual es solo una manifestación temporal de la voluntad universal. Al dejar de identificarnos con nuestros deseos y expectativas, el dolor de la decepción pierde su aguijón. La trampa de las expectativas es, en última instancia, la trampa del ego. Es la creencia de que mi voluntad debe ser satisfecha. La liberación es el reconocimiento de que la voluntad es una fuerza cósmica ciega y que la única libertad real reside en no querer. 22. La última reflexión. El valor de la negación, el valor de la filosofía de Schopenhauer, reside en su capacidad de negar la ilusión. La trampa de las expectativas es la ilusión más persistente de la vida. Al negarla, al reducir la amplitud de nuestro querer, encontramos una paz que el optimismo superficial nunca podría ofrecer. La vida es un sueño pesado, y la filosofía de Schopenhauer es el despertador que nos obliga a enfrentar la realidad, una realidad donde la única victoria es la renuncia a la batalla.